Con una ceremonia en el Cerro Santa Lucía, el gobierno conmemoró 2 años del mandato. Los ministros destacaron las iniciativas que el Ejecutivo ha impulsado y también ha concretado, como el postnatal y los avances en la reconstrucción, entre otros temas que se tocaron ahí en el Cerro Santa Lucía. Bueno, queremos conversar sobre cómo ha sido la primera mitad de la gestión del presidente Piñera. Y estamos acá en el estudio con el timonel del Partido Socialista, diputado Osvaldo Andrade. ¿Cómo está? Más bien, muchas gracias. A ver, ¿cuál es su balance de todo esto? De los 2 años, por supuesto. Yo quedé preocupado de la intervención del presidente porque señaló que él esperaba que en estos próximos 2 años íbamos a cosechar los que en los 2 primeros años se ha sembrado. Y como yo tengo la percepción de que en estos 2 primeros años lo que se ha sembrado es incompetencia y desconfianza, por el bien de Chile me preocupa mucho lo que vayamos a cosechar. Incompetencia porque se nos prometió un gobierno de excelencia, un gobierno técnico, un gobierno, una nueva forma de gobernar, y nada de eso ha ocurrido. Lo que hemos terminado es con un gobierno en que al interior del gabinete están los candidatos presidenciales, que son además quienes van a reemplazar, a lo menos lo que intentan, al presidente Piñera, y en consecuencia no tienen por qué gestionar con él, y sin jefatura de gabinete. Se nos prometieron un conjunto de nuevas cosas y nada de eso se ha cumplido. Quizás si la expresión más nítida de todo esto es el vestirse con ropa ajena. Se hace mucho aspaviento del postnatal. Yo le quiero decir con todo respeto al presidente que el postnatal que se aprobó, la ley de postnatal, la hicimos nosotros, la hizo la oposición. El proyecto de ley que él mandó no tiene nada que ver con lo que finalmente se aprobó. Del proyecto de postnatal del presidente no quedó nada en el Parlamento, y lo que se aprobó como ley no es el proyecto de ley del presidente. ¿Hasta cuándo se siguen vistiendo con ropa ajena? Yo estoy muy preocupado de que si la perspectiva es que vamos a cosechar estos 2 próximos años los sembrados, que vamos a tener cuántos Aicenes más, cuántos Magallanes, cuántos Calamas, cuántos líos estudiantiles. Pero a ver, ¿se ha hecho algo bueno en sí, estos claro, años? Sí, claro. 3 cosas, con toda precisión. Yo creo que mantener ciertos instrumentos de la economía para permitir que el país siga creciendo, creo que ha sido una buena cosa. Y creo que eso ha sido un acierto. Convengamos que eso tiene mucho que ver con una responsabilidad financiera del Estado chileno desde hace muchos años, y eso se ha mantenido. Creo además que se han posibilitado que el sector privado genere más empleo. Tengo yo ciertas aprensiones respecto a la calidad de ese empleo, pero hay que reconocer que se han creado muchos miles de empleos y eso también es muy bueno. Y lo tercero bueno es que la simpatía del presidente. Convengamos que el presidente nos sorprende todas las semanas con algún chiste que termina siendo un bochorno, con alguna anécdota que termina siendo incluso desmentida por sus propios ministros, o con alguna reminiscencia histórica que demuestra un nivel de conocimiento que es francamente lamentable. Yo diría que esas 3 cosas son lo más sintomático de este gobierno. ¿Y cómo va el futuro con esas 3 cosas positivas? El gobierno tiene que aprender a gobernar. ¿Pero siente que no aprendió a gobernar? No. ¿Por qué? Porque un gobierno, ante una situación X cualquiera, se anticipa el problema. Y ya desatado lo enfrenta. Pero históricamente casi ningún gobierno se ha anticipado mucho a los problemas. O sea, discúlpeme, yo le puedo decir que yo fui ministro de la presidenta Bachelet. ¿Y se anticipaban los problemas? Cuando hubo el problema de la subcontratación, yo recibía en el Ministerio de Trabajo a Cristian Cueva y lo conversábamos. Y nos anticipábamos muchas dificultades. Las previmos. Pero para eso tenía que tener una relación con el movimiento. ¿Pero usted cree, por ejemplo, que en el Ministerio del Trabajo se prevén ciertas situaciones? O sea, pero si lo único que sabemos es fiscalizar cosas que suceden. Si yo la directora del trabajo la veo cuando está in situ descubriendo cosas, pero cosas que vienen ocurriendo hace rato. ¿Y la ministra Matei se reúne para anticiparse a cosas? Cuando se anunció el acuerdo para regular la jornada de trabajo de las trabajadoras de casa particular, este diputado ya había presentado hace 2 meses ese proyecto. Y quiero decirle además que fue muy sintomático porque la ministra Matei en la conferencia de prensa en la que yo estuve presente dijo: cuando yo le dije al presidente que las trabajadoras de casa particular trabajaban 72 horas, él se sorprendió y me dijo: hay que resolver este problema. Oiga, y el presidente no sabía antes que las trabajadoras de casa particular tienen una jornada de 72 horas. O sea, la ministra le tuvo que ir a contar. Si ese es el problema. ¿Y qué decir en Aysén? ¿Alguien tenía dudas que en Aysén íbamos a tener dificultades? Pero a ver, diputado, es cierto, hay un gobierno de turno. La política la hacen todo. ¿Y usted cree que la política en general está un poco enferma? Porque si me voy un poco a las encuestas, independientes de cómo uno pueda leer las encuestas, es que claramente en la clase política aquí algo está pasando y que al parecer nos está remando para que esto mejore. Mire, si yo no tengo inconveniente que usted me invite a un programa para que analicemos los problemas de la política, de las instituciones políticas e incluso de las instituciones.
porque ya el desprestigio de la institución incluso alcanza a la iglesia, alcanza algo que no sucedía. Tal vez lo único que se salvan un poco son los sindicatos. Ojo, hago mención a aquello. Yo no tengo, pero usted me hablaba del gobierno y yo evalúo el gobierno. Ahora, si usted quiere que hagamos el otro, yo no tengo inconveniente. Sí, porque desde el punto de vista del gobierno mucho se dice que no se deja gobernar porque la oposición no deja gobernar y que porque todo lo encuentra malo. Discursos que han hecho los mismos partidos. Pero si el gobierno se lo arreglamos nosotros. El royalty se lo aprobamos nosotros. Este gobierno ha tenido los recursos que ha querido para enfrentar la reconstrucción y aún así este invierno van a tener... Entonces, ¿por dónde, a su juicio, pasaría el problema? Capacidad de gobernar, competencia... ¿Pero con nombre y apellido de quiénes? Del gabinete completo. Todos, pero no salva ninguno. Oiga, pero si el presidente del partido del presidente, el presidente del partido del presidente dice que le da asco ir a La Moneda, públicamente. El vicepresidente del partido del presidente, yo no estoy hablando de la oposición, estoy hablando del partido del presidente, dice que este es un gobierno que no sabe gobernar. Si eso lo dice la Larraín Sandón. Entonces, no deja repoca pega. Entonces, por favor, no le echen la culpa a la oposición. Si la oposición la tienen ellos mismos. El presidente comprometió un proyecto para reformar el sistema binominal y la UDI se lo impidió. La UDI aplastó al presidente y le impidió cumplir su promesa. Entonces, excúseme, si no es un problema de la oposición, si la oposición el presidente la tiene en su propio seno, si no ha tenido capacidad, y por eso insisto en la competencia, ni siquiera de entenderse con sus propios partidos. A su juicio, ¿este es el gobierno de Sebastián Piñera o el gobierno de la Alianza? Este es el gobierno de la UDI. O sea, aquí no existe la alianza. ¿Usted se acuerda que cuando empezó este gobierno se hablaba de la coalición por el cambio? Habían 4 partidos. ¿Qué pasó con los otros 2? Se desaparecieron. Ahora, por favor, en estos 2 años que hemos tenido una relación, o sea, esto es de sentido común, la relación entre la UDI y Renovación Nacional ha sido de Tarascón hasta Tarascón. Pero si todas las semanas tiene algún problema. ¿Y quién se impone finalmente a la hora de los que hubo? La UDI. ¿Por qué? Porque tiene una bancada enorme, pues. Este gobierno sin la UDI no puede gobernar. Este es el gobierno de la UDI. Y por eso la UDI está tan interesada además en un candidato presidencial. Entonces, Piñera es rehén de la UDI, está preso de la UDI. El presidente Piñera no es capaz de cumplir sus promesas porque la UDI se lo va a impedir, se lo impide y se lo va a impedir en adelante también. Y si no hubiese ese impedimento, ¿usted cree que Sebastián Piñera sería otro presidente o estaría evaluado de otra manera en este momento? No lo sé. ¿Por capacidades de él? No lo sé. Es que yo creo que lo que pasó aquí es que no es lo mismo dirigir una empresa que dirigir un país. Porque si ese es el problema. Si uno en una empresa manda, porque por último es el dueño de las lucas. El país uno no es dueño de las lucas. El país lo dirigen personas que tienen soberanía sobre la autoridad. Y eso es lo que este gobierno no entiende. Por eso lo único que hace es mandar a los carabineros a la calle. Por eso lo único que habla es de orden público, no tiene capacidad de diálogo. ¿Y por qué tiene que dialogar? Por una cosa muy simple. Porque las personas con las que se entienden son los soberanos. Ellos lo eligieron y en consecuencia tiene que entenderse con ellos. Uno al mirar todo este escenario político, la verdad es que deja cierta idea de que pudiese venir algún cambio en este mapa político. ¿Usted comparte eso? Lo han dicho varios, que a lo mejor aquí esto de alianza y concertación no es que tenga punto final o no, pero que sí pudiesen darse otras órdenes de escenarios políticos que no estábamos acostumbrados en estos últimos 20 y tantos años, como por ejemplo lo que pasó con Tomás Jocelyn Hall como presidencial de Chile primero, y así, una serie de escenarios que se puedan dar durante los próximos años. No, mire, el lobo estepario hemos tenido siempre, estuvo Frafra, estuvo Magnif, han habido expresiones de esa naturaleza. Yo tengo una percepción un poco más precisa al respecto. Yo creo que Chile requiere un gobierno de centro-izquierda. Chile fue exitoso cuando gobernó el centro-izquierda. Al margen de todos los bemoles, porque claro, también se cometieron muchos errores. Pero los 20 años más exitosos de Chile fue cuando gobernó la centro-izquierda. Y lo que Chile requiere es que vuelva a gobernar la centro-izquierda. ¿Y sabe por qué? Porque el problema fundamental que tiene Chile, la derecha es incapaz de resolverlo, que es el problema de la desigualdad. La derecha en su matriz, para que le vaya bien a un país, tiene que haber desigualdad, porque la derecha entiende que para que le vaya bien a un país, a los ricos les tiene que ir bien. Y la centroizquierda tiene una visión distinta. Y en consecuencia, con esa matriz Chile no puede pasar adelante. Pero ¿se refiere a centroizquierda? ¿Habla, por ejemplo, de todo el grupo que compone la democracia cristiana, por ejemplo? Yo entiendo, cuando hablo de la centroizquierda, hablo de algo más amplio que la concertación, por de pronto, que tiene ampliación hacia el centro y que tiene ampliación hacia la izquierda. ¿Hacia RN también incluso? O sea, yo no tengo ningún inconveniente que en el próximo gobierno
sectores del centro que hoy día se votaron por Piñera y que se pueden haber entendido como parte de RN se incorporen para acá. No tengo ningún inconveniente en eso, porque la magnitud de la tarea es de tal envergadura. Si enfrentar la desigualdad es enfrentar a los poderosos de verdad, es enfrentar a los ricos, perdone que lo diga así, y eso requiere una gran mayoría y una gran legitimidad. Por eso, para tener un liderazgo de esa característica, nosotros tenemos una tremenda candidata. ¿Pero usted cree que puede ser gobernable un país, viable un país desde el punto de vista político, teniendo desde quizá un extremo de algunos RN hasta el Partido Comunista? ¿Y por qué no? Por las diferencias, me refiero de debate interno. Pero si ya lo hicimos, pues. Lo sé que hay diferencia entre UDI y Renovación Nacional y uno dice, chuta, bueno, no pero eso tiene que resolverlo ellos. Pero nosotros ya lo hicimos. Si nosotros recuperamos la democracia en Chile, perdóneme que lo diga, no lo digo desde la soberbia, lo digo desde la constatación de los hechos. Si a nosotros se nos dice que cometimos muchos errores, efectivamente sí, pero nosotros recuperamos la democracia y le pusimos el cuerpo a esa tarea y le pusimos muerto a esa tarea. Entonces ahora es re fácil hacer la crítica. Nosotros recuperamos el prestigio de este país. Si aquí había un presidente de facto que no podía bajarse el avión, nosotros recuperamos la respetabilidad de Chile. Nosotros enfrentamos la tarea de la extrema pobreza, le dimos carácter al país. Eso en estos 2 años lo hemos perdido. ¿Sabe por qué? Porque la noción de paz social que habíamos logrado construir durante 20 años, este gobierno la echa al tarro. Y este gobierno lo único que sabe es apalear. Si no estuviera la UDI, ¿usted trabajaría con Sebastián Piñera? Sí. Bueno, yo no soy de este gobierno. Porque lo que hace Sebastián Piñera, si uno lo lleva dentro del punto de vista plano político, históricamente su familia era democracia cristiana y él está más hacia el centro, como usted señala. Lo que pasa es que si no estuviera la UDI, Sebastián Piñera no sería presidente. Entonces es una hipótesis imposible. Sebastián Piñera es una persona de derecha, digámoslo francamente, y es presidente gracias a la UDI también a nuestros errores, pero también gracias a la UDI. Entonces si no fuera por la UDI, Piñera no sería presidente. Lo que sucede es que él prometió unas cosas y no la cumplió. ¿Por qué? Porque los adherentes de él no son capaces de sostener esa promesa. Y así de simple. Nos dijo, pónganse de acuerdo y hay reforma al sistema electoral. Nos pusimos de acuerdo. Se puso de acuerdo la Renovación Nacional con la democracia cristiana. ¿Y qué pasó después? Aplastaron a RN, pues. Si al señor Larraín lo enmudecieron. Y ahora que dijeron, bueno, como no hay acuerdo entre RN y la UDI, no hay reforma. Y el otro acuerdo, ¿en qué quedó? ¿El presidente en qué quedó? En un bochorno más. Podríamos seguir conversando mucho rato, pero llegó el tiempo de final. Muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Y nosotros cerramos esta conversación. Nos vemos más adelante con noticias.